al principio lo daba todo y se oficiaba la gente, claro. Ahora, pues si se le abre el apetito, a lo mejor se van metiendo poquito a poco y van trabajando más algo que es muy rico y muy complejo. Y lo último que hice fue unas 9 charlas iluminadas con trozos del Papa, de la Evangelii Gaudium, que hay mucho, porque ya me habréis oído, que para mí este Papa es más ignaciano que todos los jesuitas juntos. Fue jesuita, bueno, pero lo asimiló bien. Bueno, pues ya empezamos, es la 7ª. Ya sabéis que trabajamos no el esquema, sino el resumen. Entonces, y en el resumen lo titulamos Una iglesia misionera para el pueblo menudo. La palabra que usa Ignacio, que me resulta realmente entrañable, el pueblo menudo. Reglas 14 a la 18 son las últimas reglas. Son 18 reglas y hoy vemos las 5 últimas. Si las reglas anteriores han tratado del sentido verdadero en cuanto a manera de estar y actitudes que en la iglesia militante debemos tener de cara a la comunión, claro, en la 13 terminaron las reglas que se referían a cómo salvar la comunión en la iglesia. Las 5 restantes se ocupan del sentido verdadero de la tarea por excelencia de la iglesia, que es la misión. Si os acordáis, si hay una obsesión en este Papa es la misión. Una fe que no es misionera no es fe cristiana, sencillamente, así de claro. Bien, la iglesia o es misionera o deja de ser iglesia. Pero ¿dónde se juega la iglesia el sentido verdadero de esta tarea? Ya veréis, como siempre, este hombre nos sorprende. Nos sale por donde no esperábamos. Siempre caer en la cuenta que esto está formulado hace 5 siglos. Eso es lo que más sorprende. Pues vamos allá. ¿Dónde está el sentido verdadero? En el pueblo menudo, es la palabra que él va a usar. No en la ortodoxia. La ortodoxia, ha podido estar más presente en las reglas anteriores, aunque nunca de una manera explícita. De hecho, no sale la palabra en lo que escribió Ignacio, sale en la traducción dichosa del Frusio. Porque, como hemos podido ver, estas reglas no son de ortodoxia, defensa de verdades, sino del sentido verdadero que en ella debemos tener. Se han referido siempre a la praxis, a cómo actuar, a cómo estar, a cómo comportarnos. Preceptos, comendaciones, costumbres, nunca verdades, nunca. De ahí la traducción estúpida. En la iglesia ortodoxa, pero si es que no sabe... ahora veréis, al revés. Y la confirmación más llamativa de lo que estamos diciendo, de que es algo que apunta a cómo actuar, a cómo estar, la tenemos en estas 5 reglas. En ellas va a referirse a tesis centrales en el protestantismo y que habían provocado la ruptura. Porque claro, San Ignacio y Lutero son contemporáneos, mueren con 10 años de diferencia. Como pueden ser las tesis centrales en el protestantismo, el libre arbitrio, la justificación, pero en estas reglas sobre la Iglesia no alude a la tesis eclesiológica protestante por excelencia, el primado de Pedro. Claro, esto es curiosísimo. De modo que él está tratando de una iglesia, de unas reglas sobre el sentido verdadero que es la Iglesia, y al final alude a tesis que el protestantismo ha creado la ruptura, la división, y sin embargo no alude a que, hombre, que el Papa es el sucesor de Pedro, no alude. Más aún, salió
en una de las citas que di en temas anteriores a los que envió a Alemania que por favor que tuviesen cuidado que no los tomasen por papistas. Fíjate. De modo que ya veremos, esa es la gran sorpresa de estas reglas de hoy. ¿Por qué les preocupa estas reglas que sí han tocado el protestantismo y cuál es la razón? Que es donde más se va a ver que no le preocupaba en cuanto tal la ortodoxia, sino la persona. Vamos a seguir. De modo que, más aún, en las que alude no le va a preocupar la ortodoxia, sino la manera de hablar del tema, no para salvar su verdad, sino para que el pueblo no sufra daño. Y no precisamente en sus creencias, sino en su praxis como personas. De hecho, lo que le preocupa es que el pueblo deje de ser responsable, pierda libertad y pierda el temor. El temor es un seguro que Dios ha puesto para que no perezcamos antes de tiempo. Porque yo le tengo miedo al tráfico, al atravesar una calle miro 2 veces y miro hasta de la dirección que no deben venir. Fíjate, si se me fuese ese miedo, yo no, pues iba a durar poquísimo, pero nada y menos. Porque el temor real es salvífico siempre. El temor a un peligro real, sí, por ejemplo, los niños, ¿por qué no se les puede dejar a los niños muy pequeñitos solos? Porque no han incorporado temores fundamentales que tenemos que incorporar para sobrevivir. Y entonces se pueden meter o pueden hacer y manejar instrumentos que pueden lesionarlos, que pueden. Entonces ya uno, te has cortado con un cuchillo, pues ya lo manejas con más cuidado. De modo que, atención a eso. Pues son las 3 cosas que ahora vamos a ir viendo. Esta postura eclesiológica de Ignacio parece coincidir con la preocupación misionera de Jesús. O sea, preocuparle especialmente el pueblo menudo. ¿Qué conclusiones, a qué praxis le lleva mi evangelización, como quieras llamarlo, a las personas más sencillas? Pues parece ser que es la misma preocupación que tenía Jesús. No era precisamente la ortodoxia legalista de los fariseos que dicen y no hacen, lo vimos en Mateo 23, sino el pueblo sencillo. Yo en las bienaventuranzas suelo decir al comienzo que el lugar más bajo es el más universal. Tú subes un escalón, ya los que se han quedado en el escalón de más abajo, ya ahí yo no pinto nada. El lugar más bajo es el más universal, ahí podemos llegar todos. Cuanto vas subiendo te vas quedando cada vez más solo y al final estás solo y estás hablando solo. Ibas con gente pero se han ido quedando. De modo que es el más universal y el más real. Que vagaba, sino el pueblo sencillo que vagaba como ovejas sin pastor. Bueno, ahí traigo citas, la más, en el Antiguo Testamento la más contundente es que Yahvé escucha el lamento de su pueblo, oprimido en Egipto. Y entonces busca a Moisés. No busca a Moisés y le busca a un pueblo, no. Lo primero que escucha es el lamento del pueblo y después va a buscar y busca, pero el sentido de Moisés es lo que está sufriendo el pueblo, o sea, lo que Dios le preocupa. En Mateo 9:36, bueno, pues ahí dice el Evangelio que 9:36. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, como perdidas.
La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero es que en Marcos 6:30, más curiosa esa Marcos 6:30, dice, ¿dónde está esto? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en la cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Qué tristes a veces nuestros horarios. La hora de esta, pero fuera de esta hora, no. Aquí van a estar un tiempito descansando, ve la gente, pues allá que voy. Importante esto lo digo para mí, para nosotros, digo, para los especialistas. Tenemos que tener cuidado. No, la prioridad la tienen los que están más perdidos, los que están. Bien, sigamos. Y 1 Corintios 1:26 siguientes es la constatación de que de hecho los que escuchaban y entendían el Evangelio no eran precisamente los más poderosos, los más... no, sino la gente sencilla, la gente que no... y entonces es lo que les remite, fijaros quiénes sois de vosotros los que estáis. Y no sé si tenéis ahí, porque lo tengo aquí apuntado después, pero a veces tengo en esa, el Mateo 11:25, cuando le da gracias al Padre, Padre, te doy gracias porque no has enseñado estas cosas a los sabios e imprudentes, sino a la gente sencilla. Eso ha sido una constatación constante en mi vida. Los que me han abierto los ojos son los que yo creía que tenía que enseñarles muchas cosas y son ellos los que me han abierto los ojos y me han aterrizado. Bueno, sigamos. Para Ignacio, lo más importante de la verdad es cómo la decimos para que se entienda como es debido. Esto es curioso. Ahora pondré un ejemplo. El problema no es la verdad, sino lo que la otra persona comprenda e interprete y a qué praxis le va a llevar, qué conclusiones va a sacar, a qué reacciones, qué actitudes, qué respuestas va a tener. No basta que uno tenga buena fe para acertar. Todo nos lo jugamos en el modo de hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias. Siempre es lo mismo. La realidad nunca es ideal, porque dejaría de ser realidad. Siempre está circunstanciada. Y las circunstancias, pues son un desastre a veces. Y parece que imposibilitan lo que yo tendría y ni siquiera... Bueno, pues a eso es a lo que hay que tener en cuenta. Por eso las reglas 14 a la 17, la 18 la dejamos aparte, tienen todas el mismo esquema. Ahora verás qué curioso. Primera parte de cada regla, la verdad que se trata. Segunda, el modo de hablar de ella para que no haya peligro de que se entienda mal y haga daño. Bien, aquí cuento, ya conocéis, los que habéis estado otras veces, al Bolín. El Bolín fue un gitano, ya hace 3 años y pico que murió, un hombre sabio, y que llevó esa escuela de alfabetización hasta que se jubiló. Él
su currículum era 5 años de escuela, pero era un hombre con unas dotes pedagógicas increíbles. Bien. Y entonces empieza la escuela aquella con a ver esto hasta qué punto va a salir, no va a salir, aquella mujer valiosa que se echó, se lanzó, venga, empezar a enseñar. Pero claro, el ayuntamiento, que es el que había organizado aquello, se sorprende que habían empezado unos 40 y tantos gitanos, todos gitanos menos una paya. La paya no podían ni mirarla, porque vaya, los gitanos estaban, que esta mujer se haya apuntado aquí con nosotros, que todos somos gitanos, pues ya te digo, la tenían, bueno, pues ¿cuál no es la sorpresa del ayuntamiento? Que aquello pues terminaron los que habían empezado. Cuando las escuelas de alfabetización empiezan mucho y después se van quedando, y queda un grupito pequeñín. Bien, pues entonces van a educación, a la Consejería de Educación. Miren ustedes, hemos tenido esta experiencia, manden usted una maestra para que eche una mano. Pues le mandaron una maestra, un maestro, le mandaron una maestra. Bueno, pues empiezan las clases ya con la maestra también y yo me voy a la vendimia. Y al volver de la vendimia, claro, el Bolín ya no iba a la vendimia, ya el hombre vivía de aquello, de dar sus clases. Y paso yo al volver por la escuela. ¿Y qué tal, Bolín? Me preocupa a mí la maestra. ¿Y por qué? Dice, grupo que coge, grupo que se le va. Y yo le digo, mira, tú tienes que pensar que los que tienen delante son adultos. Son personas que tienen interés ellos y quieren aprender. No son niños que los mandan sus padres y les dicen tienes que ir a la escuela, sino que ha sido algo que ellos han sentido ese... y entonces, claro, yo me figuro la cara que pondría la maestra, la misma que hubiese puesto yo, porque dice, tú tienes que pensar que, ¿qué les diré hoy para que mañana vengan otra vez? Y eso cómo se come, yo pensando mientras él me lo contaba, pero afortunadamente siguió hablando. ¿Y qué dijo? Porque yo, Adolfo, estoy explicando algo y veo que dos se ponen a hablar y digo, esto no lo estoy haciendo bien, tengo que hacerlo de otra manera. Esto es lo que plantea Ignacio. No que lo que yo digo es correctísimo, está muy trabajado, muy elaborado, no. ¿Qué es lo que la otra persona está entendiendo? Bueno, pues que se forme, pero si estás para eso tú, para que lo entienda bien. Esta perspectiva, esto es novedosísimo. Es que estamos 5 siglos después y ni siquiera nos lo planteamos. Entonces, lo que a él le preocupa es, yo lo he dicho todo y es correctísimo, y es ortodoxo, y es... Pero tú te has preguntado qué conclusiones va a sacar la persona que tienes delante. Bueno, pues vamos a entrar en las reglas. Leo las 4, de la 14 a la 17, y después comentamos un poquito. 14ª. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado, una polémica tremenda que creaba chispas, ¿no? Aún dentro del catolicismo, ¿no? Pero sobre todo de cara al protestantismo. Ser predestinado sin fe y gracia, sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. Bueno, como esto es la verdad, ala. Y que el otro se forme. Y que el otro, porque esto es lo que hay que... ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el modo de hablar. Y ahora va a poner 3 ejemplos. O sea, ese principio lo va a concretar en 3 tesis concretas y discutidas en aquel momento. 15ª.
No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre. O sea, que poco menos si se ponía de moda, pues eso era el tema corriente. Si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se hable, que el pueblo menudo no venga a error alguno. Tú no tienes que pensar si lo que estoy diciendo es correcto desde el punto de vista ortodoxo, no, sino si el pueblo puede venir en algún error, como algunas veces suele, como diciendo, es que ocurre, diciendo, si tengo de ser salvo o condenado, ya está determinado, claro. Y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa. Y con esto, entorpeciendo, se descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual de las ánimas. Es decir, pues se hacen irresponsables. Bueno, pues si yo ya, Dios sabe si me voy a condenar, es que es algo muy peregrino eso, que no tiene salida. Dice, pues ya, ¿qué voy a hacer? Pues ya está, ya está determinado. Pues se hace irresponsable. Primer peligro que le preocupa. Que pierdan la responsabilidad. Aquí ya, de modo que la supuesta verdad lo que me ha hecho es irresponsable. Pues vaya un logro. Pues vaya una evangelización que ha... Bien, segunda. De la misma forma, es de advertir que por mucho hablar de la fe y con mucha intención, fíjate tú esto, el protestantismo cree fuerte y peca más fuerte. Creo que en esos momentos eufóricos de Lutero decía. De modo que con mucha intención hablar de fe, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso. Yo lo que tengo es que creer. Después, mi manera de actuar, pero como yo creo, eso es lo que me salva. Quier antes de la fe formada en caridad, quier después. Esto era una distinción en teología, que la fe tiene que estar imbuida, enmarcada en la caridad. Pero bueno, pero alude al tema. Pero mucho cuidado de que no se dé ocasión de que en el obrar sea torpe y perezoso, porque yo, teniendo fe, ya todo está resuelto. Después mi comportamiento, ya eso es lo de menos. Lo que me salva es la fe, no las obras. 17ª. Asimismo, no debemos hablar tan largo y estando tanto en la gracia que se engendre veneno para quitar la libertad. De modo que todo es gracia. Pues nada, espero que Dios me ayude. De manera que de la fe y gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos, otra vez lo mismo. ¿Cómo hablas de eso? ¿Y qué cosas dices pensando en qué puede interpretar el que tienes delante? Mayormente en nuestros tiempos tan periculosos todo está aterrizado en Ignacio, todo está circunstanciado, no habla en abstracto nunca. Que las obras y libre arbitrio reciben detrimento alguno o por ni lo se tengan. Es decir, que mi comportamiento y mi libertad, pues como todo es gracia, pues ya Dios me dará la gracia y yo poco menos que dejo de ser libre. Uy, no. Entonces dejas de ser persona. Tú fíjate. Y ahora el comentario que hacemos breve, que vosotros podéis seguir dándole vueltas. En efecto, en las reglas 14 a la 17 plantea el problema teológico de gracia-libertad. Eso, entre los jesuitas y los dominicos, ahí estuvimos enreados más de casi 2 siglos, pues porque nos extinguieron. Y ahí estábamos ellos insistiendo en la gracia, nosotros en la libertad, y claro, no te puedes cargar. Fijaros, Ignacio, como es el hombre de las fórmulas que como las toques lo estropea, para mí toda esta problemática tan célebre entre protestantes, entre dominicos y jesuitas,
está al final del 135 de los ejercicios, cuando está planteando a qué pretende la segunda semana, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida? Y termina así. Para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Como la explica en la estropea. Todo es don, Dios nuestro Señor nos diere, pero ese don no me anula para elegir, tengo yo que decidir, tengo yo que responder como persona. La formulación más precisa, pero que casi no se puede explicar, ¿eh? Y está en este problema. Bueno, entonces, el teológico de la gracia y libertad y de la predestinación y de la fe. Pero no le preocupa la ortodoxia de su exposición, pues dado que sea mucha verdad, aunque sea mucha verdad lo que tú estás diciendo, y no te puedan poner un pero en las formulaciones que has hecho, no justifica hablar sin más del tema. Como tengo razón, lo impongo, y que el otro se informe. ¡Ay, cínico! Baja y ponte en su lugar. Sino que es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar, dice él en la... Y la razón aparece en las reglas siguientes. El pueblo menudo se descuida en las obras, reglas 15. No se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, regla 16. Y por último, que se engendre veneno para quitar la libertad, regla 17. Estas consecuencias son las que le preocupan a Ignacio. Tremendo esto. Son preocupaciones, yo diría, puramente antropológicas, que no dejen de ser personas, que no dejen de ser personas que responden y saben lo que responden y a lo que se comprometen. Que no les coma el coco sería la frase que hoy diríamos. Es que una comedura de coco sobrenatural. ¿Qué sobrenatural ni qué historia? Si se va a traducir en que esta persona va a ser menos responsable, va a ser... Fijaros, dicho hace 5 siglos. Y estamos en el 21 y a veces uno se pregunta, ¿nos hemos enterado de esto? Me pregunto yo, por lo menos. Sigamos. El interés mayor de San Ignacio en estas reglas es que ante todo tengamos presente a la gente sencilla, para que no la confundamos y saquen conclusiones falsas. Es que son... No, torpes no. El torpe eres tú. Porque, y ahora doy la explicación. Por otro lado, se ve que tenía un gran conocimiento de estas personas. Yo que toda mi vida he estado con gente sencilla, esto lo he entendido estupendamente. ¿Por qué? Que tenía un gran conocimiento. Pues a lo largo de todos sus viajes, él se pateó toda Europa. A lo largo de sus viajes eran con los que más trataba, porque se hospedaba en los hospitales, que era donde iban lo que hoy se llama los transeúntes. ¿Bien? Y convivía y sabía que toda persona que no ha estudiado mucho no le da vueltas al coco en nada, sino que se queda con lo que le sirve para la vida. Cuando yo empiezo a acompañar en ejercicios, primero a una gitana, que esa pues tenía un poquitín más de formación, no gran cosa, pero bueno, por lo menos sabía leer y escribir bien, pero después con la Mari, de la que me habéis oído hablar. Bueno, pues siempre, tanto una como otra, me decían, yo sigo haciendo esto porque esto sirve para la vida. En la gente sencilla, que por definición se ha tenido que buscar la vida, lo que no tiene concreción práctica es que le importa un pimiento. Es que le entra por un oído y le sale por el otro. Pero exactamente como entró. Nada. No ha dejado nada dentro. Ellos es en la medida en que esto
Hombre, esto sirve para la vida, esto. Bien, sigamos. No le da vueltas al coco, sino que lo que oye lo aplica a la vida y saca conclusiones. A Ignacio le inquieta que el pueblo pierda la ilusión de vivir responsablemente. Y esto ocurre cuando en el obrar es torpe y perezoso, o incluso se descuidan las obras. Y es que lo decisivo para San Ignacio es la vida, no las ideas. Bueno, para San Ignacio en el Evangelio. El Evangelio, lo que yo suelo decir, vete a la viña, no quiero. Pero después de repente y va. Y al otro, anda, vete a la viña. Sí, sí, ya mismo estoy allí. Y no fue. Dice, ¿quién hizo la voluntad de su padre? El que fue a la viña. No el que tenía una disposición maravillosa. No. Se nos espera en la viña, compadre. Sigamos. Entonces, sin embargo, en la regla 17 aparece otro aspecto que preocupa a Ignacio. Tener una idea de Dios que nos pueda quitar la libertad. Ignacio era un obseso de la libertad. Está saliendo continuamente. Ahora aludiremos. Para San Ignacio, respondemos a Dios desde nuestra libertad. Lo propio mío es mi mera libertad y querer. El número 32 de ejercicios, que eso es clave para entender a Ignacio. Como no partamos de ahí, estamos haciendo lucubraciones. Lo propio de cada persona es su mera libertad, su exclusiva libertad y querer. Todo lo demás viene de fuera. Como pongo aquí, hasta Dios. Porque Dios le puedo yo decir que no o no. Yo no le puedo decir que no a Dios. ¿Sí? La persona es su mera libertad y querer. Y fuera de eso, no es persona. ¿Ves otra vez en qué lo hemos convertido? Bien. Todo es un don de Dios, gracia. Pero este don no nos anula. La cita que os he dado, para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. No nos impone. Nosotros tenemos que decidir libremente, desde nuestra mera libertad y querer. Pero este don no nos anula, sino que nos responsabiliza. Lo más trágico que le puede ocurrir al pueblo menudo es que deje de ser persona. Mirad, a veces tenemos actitudes, son feas, pero las ponemos poco menos que como, bueno, es que hay que hacerse cargo, hay que... muy peligroso. Os voy a contar una cosa. Donde yo vivo, ahora unos meses hemos tenido el tercer apagón general. Bueno, pues de repente cortan la luz de toda la calle aquella. Cortan, no hay luz. Pero tú tienes luz. No, pero más arriba hay luz. Pues tampoco. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues nada, que la sevillana, que era la empresa entonces, pues como no pagaba nadie, pues había cortado. Pero pagábamos nosotros. Pues vamos nosotros, oiga usted, ¿qué ha pasado con la luz? Ah, pero usted, sí, aquí están los recibos. Vaya por Dios. Entonces, claro, les costaba más traernos a nosotros un tendido eléctrico que no plantear el problema y ver qué se hacía. Bueno, entonces se empieza a hablar, bueno, pues hay que darse de alta, después no se hacen seguimientos, serio esto. Es no responsabilizar. Y eso es grave. Bueno, para ver lo que ocurrió. Pues todos empiezan medio tal, cual. Y el vecino de enfrente vivía el loco. El loco era el hijo del Pipo. Yo había vendimiado con él, tenía mucha relación con él. Bueno, pues la hija mayor, Mari Carmen, se casa con uno que no me acuerdo ni cómo se llamaba, porque después la dejó. Y entonces, pues este viene, mire usted, que es que yo ahora mismo no puedo. Podría tender un cable de su casa a la mía para...
Bueno, pero tienes tú que darte de alta, ¿eh? Estamos en invierno. Sí, 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 me voy a dar. Pasa un mes. Oye, ¿qué pasa? No, no, ya, ya, ya. Entonces fui a hablar con el padre de Mari Carmen, de la mujer. Mira lo que me está pasando. Y yo no lo puedo engañar. ¿Eh? Tiene que él que responsabilizarse, él tiene que sacar adelante a su familia y él. Y sí, sí, Adolfo, tú, claro, yo tenía con él una relación pues desde que era niño él. Bueno, pues ya le digo, mira, que si en una semana no es desconecto. Bueno, efectivamente la semana no, pues desconecté. Vivían conmigo entonces dos teólogos, dos jesuitas, todavía no eran curas. Y bueno, uno de ellos, eso no se puede hacer, eso. No, no, no se lo he hecho de golpe. Pero lo que no puedo es engañarlo. Lo que no puedo es hacerle creer que puede vivir del cuento. Nadie debe vivir del cuento. Porque soy yo el que lo está degradando. ¿Me estoy explicando o no? Bueno, ¿esto qué supuso? ¿Qué cortó? No. Bueno, este dejó a la Mari Carmen, la pobre, que es una bellísima persona. Yo cada vez que veo a la Mari Carmen me da un abrazo y dos besos y yo también contentísimo. No pasó nada, no pasó nada. Hay que responsabilizar siempre. No es que hay que hacerse cargo, no, 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 no. ¿Entendido? Mucho cuidadito con falsas actitudes que lo que hacen es justificar actitudes que no son de crecimiento, que no son lo que debe, lo que hace una persona a persona. Sigamos. Este deseo de Ignacio, a la hora de abordar la dimensión misionera de la Iglesia, por supeditar la exposición de las verdades, tanto en sí mismas como en el modo de hacerlo, a las consecuencias en el pueblo sencillo, desde la perspectiva de su maduración personal, sugiere una vez más que lo que se busca es el acierto de cara al pueblo, no la ortodoxia en sí. Es decir, el sentido verdadero de nuestra tarea misionera en la Iglesia no debe estar obsesionado por las verdades, creyendo que si se salva la ortodoxia todo va bien, sino por su fruto en el pueblo menudo. A mí me impresiona una cosa, y una cosa que tuve yo que elaborar allí en Cristianismo y Justicia hace unos años, es que Ignacio en su autobiografía, cuando él comenta lo que supuso para él su estancia en Manresa, con todas las experiencias que allí tuvo de Dios y tal, pues él alude en dos momentos a que la persona que más le ayudó fue una anciana, una mujer anciana, que le dijo un día, ojalá se te apareciese Jesucristo. Dice, es la que más le ayudó. Pero es que después dice que al principio estaba muy obsesionado en buscar personas espirituales, pero después ya se le pasó y no buscaba ninguna, no. Eres tú el que tiene que dar respuesta. Ninguna persona espiritual te va a solucionar nada. Y vuelve a decir, y la que más le ayudó en Manresa fue, fíjate tú, no alude a ningún teólogo, a ninguno. Y es una persona sencilla, una mujer en aquel tiempo, tú fíjate la formación teológica que tendría, pero buscaba otra cosa. Y ahora la regla 18. Esta la dejamos aparte porque es un tema además especialmente en la época que vivimos que no tiene mucho. 18ª, primero leemos la regla. Dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho elevar el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, mas aun el temor servil, el miedo a la sanción, el miedo a algo real, lo que puede ocurrir,
donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y salido, fácilmente viene al temor filial, que es todo afecto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino. Es el último párrafo del texto de los ejercicios. Y pone finis. Esto es como las películas. Bien. Está bueno. En la regla 18 va a plantear otro problema menos inteligible a nuestra mentalidad, porque nada de temor, lo positivo, nada más que lo positivo, vaya por Dios. Pero no por ello menos importante, el problema del temor. Por mucho que lo queramos quitar de en medio, sigue en la experiencia humana. ¿Pero tiene algún sentido? Esta es la pregunta a la que Ignacio da respuesta en esta regla. En efecto, él afirma que se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Y de hecho, esto es lo que pretenden los ejercicios, en todo amar y servir a su divina majestad. La petición de la contemplación para alcanzar amor, el final de todo el proceso. Ahora bien, ya con eso está todo tú, solo lo positivo, solo lo positivo. Vamos a ver, sigue. Pero por desgracia, si creyéramos que de ahora en adelante, por haber hecho los ejercicios, solo nos va a mover el puro amor de Dios nuestro Señor, nos engañaríamos. Y aquí es donde surge el problema. ¿Qué ocurre entonces? ¿Hay algún seguro para salvar a la persona? Este seguro es el temor. Debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad de Dios. Este temor no es tener miedo a Dios, ya que Él siempre quiere nuestra recuperación. Es lo que San Ignacio decía en el principio fundamento con la expresión hacer reverencia, es decir, es ese respeto que nos lleva a escuchar y a fiarnos. Pero él añade más aquí, dice incluso el temor servir, el temor a unas consecuencias que pueden ocurrir. Por tanto, no estaremos preparados y dispuestos, que es lo que él pretende en el número 1 de ejercicio, preparar y disponer el ánima. No estaremos preparados y dispuestos para la vida si nos creemos que nos va a bastar con el amor y solo lo positivo. Todos podemos pasar por malos momentos y para no hacer un disparate necesitamos este temor de Dios que nos siente la cabeza. Estas son palabras que se usan. Y nos dé sabiduría, porque el principio de la sabiduría es temer al Señor. Lo tenéis en Eclesiástico 1, del 12 al 14. Y una persona sin temor es un peligro para ella misma y muy probablemente para los demás. Por ello, hay que acudir al temor real, atención, no el temor que me paraliza, sino el temor al peligro real. Lo que yo os decía el otro día, un poco antes, porque le temo a la circulación y pues miro 2 veces antes de cruzar una calle y miro en las 2 direcciones. No, de allí no deben venir, pues miro en las 2, pues no me fío ni de eso. Y eso pues me está salvando la vida. Bien, de modo el temor real, que para algo lo ha puesto Dios en la naturaleza humana y no soñar con un ser humano perfecto sin fallos ni debilidades. Y aquí cuento cosas, siempre cuento cosas, que son las que me abren los ojos. Un gitano muy amigo mío, no sé qué había ocurrido en el barrio, no me acuerdo, el hecho no me acuerdo. Solo me hizo este comentario: Adolfo, es que no hay temor. Fíjate, me lo formuló bien, más conciso todavía. Este le parecía mucho a San Ignacio. Más conciso no pudo ser. Es que no hay temor. Bien, pero ahora voy a otras cosas más curiosas. Mirad, en el mundo tan oscuro y tan de la droga, pues a veces te encuentras con hechos que te sorprenden. He conocido 2 casos, y uno sobre todo porque era una familia muy cercana, entonces lo he vivido más,
pero el otro me enteré, pero la familia más cercana con más razón. Un hijo se mete en la droga. Bueno, y le hace la vida imposible a la familia y termina en la cárcel, que suele ser el itinerario normal de toda esta... Bien. Y este muchacho fue a la cárcel de Badajoz, no se me olvidará, fue en la cárcel de Badajoz. Estuvo allí no sé cuántos años. Y de allí salió desenganchado de la droga. Poco menos que un milagro, porque más bien eso no ocurre nunca. Bueno, a lo que voy. Aquella madre, la de veces que yo le oí, bendita cárcel que me lo sacó de la droga. Hombre, pues lo que tenías que decir, claro, ser hijo puta, decirle a una madre es más complicado, pero poco menos. Que de modo que no le movió el cariño de su madre y ahora en la cárcel que lo obligaron. Pero ha salido de la droga. Y ahora ha vuelto a ser hijo mío. Perfecto. No, porque no, aquí lo que le deben mover... Pero no seamos tontos. A veces se nos cruzan los cables. Pero es que tenemos una cosa más cotidiana y ahora empieza a replantearse. De modo que los accidentes de los fines de semana empieza aquello a ser pues, una burrada de accidentes. ¿Y cuál empezó a ser la solución eficaz? Pues las multas, mucho mayores, y que te quitaban puntos. Te quitaban puntos. Yo como no tengo carnet no sé ni cuántos puntos, pero eso de los puntos, eso era milagroso. Eso, porque es que te podías quedar sin carnet. Bueno, y bajan los eso. Y ahora empieza a plantearse una cosa que yo decía, es que es una sociedad regresiva de la que formamos parte. De modo que se nos tiene que avisar que va a venir un chisme de esos que nos puede hacer una foto, de si vamos a más velocidad. Y entonces, uy, que me han avisado, uy, y tengo chismes que me avisan que viene. Y yo quito y voy a la velocidad que debo, y una vez que he pasado, ahora mira, me ha alegrado eso. Ahora ponen otro después para pescarte en el segundo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo va a ser eso? Vivimos una sociedad regresiva a tope. El niño, si no lo ven, pues... Y tío, usted que avísame, porque ya soy mayor. Porque no soy un niño, eres un cara dura. No eres mayor, eres un cínico y un cara dura. Bueno, esto es el contexto que vivimos. Bueno, pues se pone la sanción eficaz y contundente y tal, y aquello, lo que debía movernos, que es no crear peligros, que no haya accidentes, que tal, que es lo que debe mover. Pues de hecho, la estupidez humana puede ser tanto que ese es un seguro que por lo menos evite algunos. Fíjate si esto sigue siendo verdad. En realidad, ahora ya sigo, la preocupación no puede ser más antropológica. Ahora ya hablo globalmente de las 5 reglas. Me explico. Lo que le inquieta a Ignacio es que pierda la libertad y el temor, los 2 pilares de su responsabilidad. El primero, que nos hace personas. Si no somos libres, no somos personas. El segundo, lo que en última instancia puede llegar a evitar que deje de serlo. Si nos fijamos, el centrar la preocupación en estas dimensiones que hemos llamado antropológicas son el mejor antídoto contra cualquier fundamentalismo en ocasiones trágico. Cuando yo redacto esto, fue justo después de los atentados del 11 de septiembre. A mí aquello me horrorizó. Porque una persona que ha perdido el temor, ya no sabemos eso, cómo manejarlo. Claro. Porque si se va a suicidar él y encima va, pues ya ahí hemos perdido, el último recurso es tremendo esto. Y termino. En definitiva,
Ignacio, con este último bloque de reglas, lo que pretende es hacer caer en la cuenta de que las verdades discutidas en aquel momento, las que más le preocupaban eran las que hacían daño al pueblo menudo, haciéndolo irresponsable porque lo deja sin libertad como si todo lo hiciese Dios y quitándoles un seguro, un resorte puesto por Dios como es el respeto o el temor al peligro para poder recuperarse cuando a uno se le cruzan los cables. Bueno, y aquí voy a contar alguna cosa. Mirad, la realidad en el Nuevo Testamento, en el Evangelio sobre todo, el problema de la misión se enmarca en lo de la pesca, y la pesca con red. Echar las redes, os haré pescadores de hombres. Bueno, pero hoy día la realidad, yo siempre he sido de secano, yo no he sido de mar, pero yo he oído que hay unas redes que se llaman ilegales, y por lo visto eso las echan y se lo lleva todo, se lo lleva todo. Pues entonces si tú vas con tu red y la echas y ha pasado la red ilegal, ya no tienes nada que pescar, está todo, se lo ha llevado todo por delante la otra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a colgar nuestras redes igual que los otros colgaban las cítaras en los sauces de Babilonia? ¿O qué va? No, queda un instrumento de pescar, que ese no sale en el Evangelio, porque no había entonces redes ilegales, y es la caña de pescar. Entonces tú te vas allí donde están las redes ilegales, están allí encerrados que no saben, y echa la caña de pesca y ahí es de uno en uno, ahora es de uno en uno. Sí. Las redes no hay quien compita. Mira tú por dónde se les llama redes ahora, ¿no? No se habla en ese término, se usa las redes. Sí, no hay quien compita con eso. Es la persona, cuando sale a flote la persona, ya todo cambia. A la persona que sabe lo que quiere y por qué lo quiere y tal, eso no se lo ha llevado por delante ni ideologías, ni imperios, ni nada. A lo mejor lo han quitado en medio, pero ese es otro problema, muy distinto. ¿Entendido? Bien, entonces queda la caña de pescar. Y ahora cuento una cosa. Bueno, hay otra cosa también. Cuidado con las idealizaciones, pues porque no... lo ideal no existe, ni va a existir. Bien, entonces el Papa Benedicto XVI, en la encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, pues el número 24 alude, dice, hombre, las estructuras hay que cambiarlas, pero de hecho, por muy genial que sea una estructura, no garantiza que la persona que nace en esa estructura, por ideal que sea, su comportamiento está asegurado y va a ser correcto, efectivamente. ¿Por qué? Porque toda persona cuando nace y empieza a vivir estrena historia, tenga las estructuras que tenga. ¿Por qué? Porque no somos hormigas, no se nos puede programar. Y entonces lo que hay que sacar a flote es la persona. Si tú sacas a flote la persona, aquello tiene futuro. Si no, si es cuestión de lucha de quién come más el coco, estamos perdidos. Bien. Y ahora termino con una salida de la Mari. Mari, desde que se murió, me sale por todos lados. Esta muchacha apenas sabía leer y escribir. Y desde luego escribir, había que hacer un curso para entender lo que ella escribía. Y un día, claro, ella dijo, después de hacer los ejercicios y ayudar a hacer unos apuntes, pues decía, con la enfermedad aquella tan agresiva que tuvo, bueno, que se la llevó a los 48 años, ella decía que lo que le habían salvado eran los ejercicios. Bueno, de hecho, los que tienen lupus en los hospitales crean un equipo de psicólogos para que acudan los que tienen esa enfermedad, que es muy agresiva,
para que les ayude a afrontar. Ella fue una vez y la segunda fue y les dijo que ella ya tenía su psicólogo y los otros se callaron. Para ella su psicólogo era San Ignacio. Fíjate qué cosa. Bueno, pues supuesto esto, un día hablando me dice: Adolfo, yo como gitana estoy harta de oír a los payos que nos dicen a los gitanos que tenemos que llevar nuestros niños a la escuela, que tienen que aprender a leer y escribir, que si tienen inteligencia, que sigan estudiando. Dice, me parece bien, porque si no sabes leer y escribir, pues es que ni te puedes mover hoy. Silencio. Y después un silencio dice, pero yo, Adolfo, conozco muchas personas que saben leer y escribir. Es que conozco hasta gente con carrera que han destrozado su vida. ¿Y de qué les ha servido? ¿No habría que enseñar estas cosas que nos dice San Ignacio? Esto se le ocurre a esta gitana y yo, jesuita, no se me había pasado por la mente. Y estaba con la ilusa convicción de que si yo doy formación ya está todo resuelto. Y a lo mejor lo único que he suscitado es un disco duro, pero incapaz de dar respuesta y hacerse cargo de la realidad en libertad. Pues ya está, vámonos. Abrimos un espacio de diálogo, de compartir, para poder expresar comentarios, dificultades, inquietudes, preguntas, sin dejarnos paralizar por el temor, en este caso. De niña nos enseñaron cuando nos estaban catequizando. Eso no suena mucho, oye. ¿No? Digo, no tendrá pila. A ver, ahora. Sí. Nos enseñaron el temor de Dios, el santo temor de Dios. Sí, muchas veces cuando en la vida hemos visto por lo menos yo, una injusticia dura, muy dura. Por ejemplo, un asesinato. Me salía a mí el genio que tengo, que no es poco, y decía, ¿dónde está el temor a Dios? Pero claro, yo tenía miedo de convertirme en lo mismo que estaba censurando. ¿Dónde estamos? ¿Qué hay que hacer ahí? Bien, he citado ahí Eclesiástico, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Entonces, el hecho del temor, siempre todo temor real es salvífico. El temor San Ignacio, como es tan preciso, de repente él alude a que hay un temor por la honra del mundo que es muy peligroso. Y no hay que tener, que es el único que nos puede. El temor, el qué dirán, ese es peligrosísimo. Pero el temor a unas consecuencias reales que desquician todo, eso es salvífico siempre. Entonces, no solo el temor filial, dice él aquí, sino incluso el servir. ¿Quién le mueve al otro a no llevar esa velocidad? ¿Que me van a poner la multa? Ah, pues no, entonces eso no es tan positivo. No, pero por lo menos te sujetamos un poco, que es que vas a provocar una muerte por esa inconsciencia. Y entonces lo que llamamos, cuando se cruzan los cables, solo un riesgo real
y una amenaza, porque es amenaza, que te quito puntos y que te pongo una multa que es seria, pues entonces eso es lo que tiene eficacia, pues por lo menos lo de esa madre que os he contado, bendita cárcel que me lo sacó de la droga. He recuperado a mi hijo y no precisamente por su comportamiento positivo, por lo que le dolía el cariño de su madre. No, no, eso le importó un pimiento, se le habían cruzado los cables. Y allí, con una vigilancia eficaz y una coacción, pues porque en la cárcel allí es que no podía, pues salió, pues bendito sea Dios. No porque lo que nos debe mover es el puro amor y tal. Perfecto, si eso es perfecto y es verdad, pero ¿y cuando se te cruzan los cables? O sea, hay que, en realidad, San Ignacio, hay una cosa que nadie le puede acusar, o es muy tonto, no se ha enterado de nada, y es que era un hombre simplón. De simplón no tiene nada. Toca todas las teclas que hay que tocar. Y entonces es lo que aquí dice, y empieza diciendo, dado que lo que nos debe mover, sin embargo, es mucho de advertir que, y de hecho después la sociedad se defiende con estos recursos. Entonces se nos plantea otra pregunta, por lo menos me la planteo. Para que esta sociedad se salve, si es salvar entre comillas, ¿cómo educamos la autonomía? Y digo autonomía como equivalencia a ser conscientes de la libertad. Claro, evidente, que es lo que es. Bien. Porque yo me he encontrado hoy, esta mañana, una tomadura de pelo de tal calibre que la he mirado y he dicho, hasta aquí has llegado, maja. No la cuento porque son terceras personas. Pero ¿dónde está la autonomía? ¿La hemos abandonado? Claro. No. Fíjate, el problema viene de muy pronto. El niño pequeño, hay que educarlo. Y el consentirle un capricho a un niño, eso es delito. Delito. Es delito consentir a los niños. Porque el día de mañana, pues, ¿quién ha tenido la culpa de esos comportamientos? Y el niño no pasa nada porque le digas que no. El niño, por definición, es chantajista. Y va a chantajearte. Si tú te mantienes en tus 13, no pasa nada. No pasa nada, lo digiere entonces. Pero si tú le has hecho creer que lo que le apetece es correcto porque le apetece y la libertad es hacer lo que a uno le apetezca, no. Y si no pones límites, después no te quejes. Pero lo has hecho un desgraciado el día de mañana, porque después la sociedad se defiende, claro. Se defiende porque eso que se repite tantas veces, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, evidente. Tú no eres el único. Bueno, pero esto viene de muy atrás. O sea, si no empezamos de pequeñitos, para ellos no va a suponer ningún trauma y van haciendo el tránsito del... fíjate tú, otra vez, para mí Freud ha sido una bendición de Dios. No sus teorías, no he usado ni una, fíjate, pero la observación es genial. Dice, todos nacemos con el principio del placer. Y es el único dato que tienen nuestros padres de que estamos bien. Es genial. Llora un niño. Y sobre todo, si es bebé, más todavía. ¿Y la has dado de mamá? Sí. ¿Está limpio? Sí. Pues hay que llevarlo al médico. Porque tiene que estar a gusto. Tiene que estar a gusto. Y es el único dato que tienen los padres de que está bien. Dice, pero eso no sirve para la vida. Yo os conté el ejemplo... Yo creo que fue el ejemplo de aquel del tren que iba tumbado
y llega el otro y le toca y dice, ¿y dónde me tumbo yo? No, pues te tumba en el pasillo si quieres, pero tú no tienes billete de tumbado. Bueno, entonces, el principio del placer no sirve para la vida. Tiene que ser sustituido, a ver si esto es verdad o no, por el principio de realidad. Pero, ¿desde dónde debemos responder a la realidad? Pues libremente, porque tengo, desde mi mera libertad y querer. ¿Cuándo sé yo lo que quiero? Cuando lo he pensado antes. No es lo mismo lo que me apetece que lo que quiero. El ejemplo que yo pongo. Te dice el médico que tienes que dejar de fumar. Vaya por Dios. Pero estás enganchado. Pues tú quieres quitarte, pero no puedes, porque estás enganchado. Entonces no hay mera libertad y querer en ti. Y es como si no quisieras. Y entonces ya tiras la toalla y dices, yo querría quitarme. Bien, entonces ese paso del principio del placer al principio de realidad, si no se le ayuda y se le objetiva al niño con cariño y tal, hombre, pues lo estás haciendo un desgraciado. Le estás haciendo creer que en la vida puedes ir haciendo lo que a ti te apetezca porque tú eres libre. ¿Cómo? No, no, no. ¿Ves? Es tremendo esto. Pero viene de muy atrás, ¿eh? Viene de muy atrás. Esto, o no, pues si empiezas muy pronto, hay solución. Y si no, después... Es que eso no... Habla fuerte. Siguiendo un poco con este razonamiento, tendríamos que ver un poquito cómo es la forma de actuar en nuestra sociedad actual, en donde el estrés domina por todas partes y donde no estamos dispuestos a sufrir un poquito más de lo que ya estamos, o decimos sufrir. Entonces, si el niño se le ocurre tal cosa, yo, para no armar mal Dios follón, le voy a responder con un sí, con lo cual estamos en ese planteamiento totalmente, bueno, sin sentido, ¿no? Al final es sin sentido, porque en definitiva, ¿qué persona se va creando ahí, no? Ese es un problema muy serio en nuestra sociedad actual, donde el sufrimiento, el dolor, el tal, todo eso fuera. Y ya era, pero hay que asumirlo y nos cuesta. Fíjate, yo repito mucho, porque hay que, el lenguaje que todos usamos y las frases que repetimos, el lenguaje es lo más valioso que tenemos, porque ahí han metido cuchara a todo el mundo. Ahí no han metido cuchara a los especialistas, ahí todo el mundo. Y permanece lo que vemos que sirve. Entonces hay una frase que denuncia esto que acabas tú de plantear. Tú suponte que un amigo mío se mete en un negocio ahora con los tiempos, que si la economía, pero ¿cómo te has metido en eso? Pero, y como vamos de salvadores por la vida, y solo hay un salvador. Pero bueno, vamos a ver, hombre, ¿cómo te has metido con eso y tal? Y ya el otro está hasta las narices de mi recomendación. Y me dice, mira Adolfo, a mí esto me merece la pena. Punto en boca. La frase se sigue diciendo. La frase no tiene sentido en el contexto cultural que nos rodea, pero se sigue diciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hacemos nada que nos merezca la pena, hemos perdido la vida. ¿Entendido? Ninguna persona ha pasado a la historia porque vivió de puta madre. Han pasado a la historia personas que han hecho cosas que les ha merecido la pena. Pues ya está. Pero hay que espabilarse. Y hay que tomar conciencia y hay que desentontecerse. Estamos entontecidos, ¿eh? Bueno, pues ya está. Pues, ¿no? Vámonos.
Lo tenemos claro. Hala, adiós. Lo tenemos claro, ciertamente, sí. Y a esperar la charla del mes que viene. Ya se han terminado las reglas, propiamente. El mes que viene es cómo Ignacio, cuál fue el sentido verdadero que Ignacio vivió en la iglesia que le tocó vivir, de la Marinera, la iglesia que le tocó vivir, y cuál fue el sentido verdadero que él tuvo. Bueno, pues eso será un poco recogiendo esto, y me fijo en 3 aspectos sobre todo. Y ya está. Bueno, vámonos. Vaya. Sí, le faltan pilas, sí, hay que cambiarlas. ¿Puedo hacerle una pequeña pregunta? Hablando de la libertad, me ha sorprendido mucho porque yo desconocía esta posición de San Ignacio sobre la libertad. ¿Y cómo entonces se entiende que fueran tanto Joseba. el Bueno, pues vida tranquila. Bueno. El libre albedrío se lo